A ver si ya me deja. Ahora sí ya. Ahora sí. Entonces, mire. Sí, muy rara esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él tiene una tabla y aquí tiene un ID. No, no me deja. Bien loco. ¿Sería que se descuadró esta cosa? También podría intentar ID. hacerlo por el whiteboard de esta joda de Teams. Bueno, vamos a mirar, a ver. Esto tiene un A ver. tablerito en alguna Tiene parte. un ID. Ajá. Tiene el campo. Espera, a ver si desconecto el lápiz óptico y lo vuelvo a conectar. A ver si lo carga bien. El ID. Que se jodió la puntica. Campo 1. El campo 2. El campo 2. El campo 3. ¿Listo? Y cuando usted tiene el registro, entonces él va a tener el registro 0. No, esta vaina está re horrible trabajar así. Venga a ver acá, si me deja. Entonces él tiene un ID, Ah, ese sí. campo 1, campo 2, campo 3. Y supongamos, él tiene los registros 1, 2, y así tantos como usted quiera. ¿Listo? Sí, sí, él crea un índice Entonces, propio. ajá, él tiene su propio índice. Ujú. Entonces, él, cuando usted lo va recorriendo, él coge y se ubica en este registro y crea un Ok. diccionario así, de esta manera. Entonces, usted lo único que hace es recorrer y decirle, tráigame el C1. Y él automáticamente le trae y le ubica este. El C2 y le ubica este. El C3 y le ubica este. Uno en un Entonces, cuando usted data mira frame esto, solamente se puede ubicar por el índice que uno disponga o, por ejemplo, bueno, eso ya serían filtrados, pero si yo le digo tráigame los campos que son, no sé, Ciudad Bogotá, País Colombia. sí, eh, claro. Los data frames, usted puede hacerle, él tiene por defecto unas rutinas para hacer un search, se llama. ok. Y me va a Entonces, traer un para él, valor de esa misma fila. ajá, entonces usted, por ejemplo, usted le dice, oiga, yo necesito que me haga una búsqueda, sobre todo mi data frame, y que busque en el campo, creo que es así, C1, en el C1, y va a buscar, ¿qué cosa? Bogotá. Bogotá, ajá. Entonces él coge, lo busca, y cuando le hace este search, él le coge, si no estoy mal, este search, por ejemplo, él le va a devolver una lista con las posiciones. Pos Ah, 1, por toda la fila. pos 20, pos 31, si no estoy mal. Entonces, ¿cuáles son estas posiciones? Esas posiciones de acá. Y usted ya puede ir a decirle, vaya, ubíquese en el data frame sub pos 1 Ajá. y tráigame de allí entonces como es la posición de todo eso, entonces y de ahí tráigame eh, el campo C1, por decir algo. Ajá. Y ya, y con esto usted ya lo puede trabajar. Es Ok. bastante sencillo y es chévere el proceso que se tiene con esta cosa. Sí, data frames son pandas, por lo general es muy, muy interactivo, muy facilito. Sí, señor. Es bastante interactivo. Es muy chévere. Muy chévere trabajarlo. Y se Bueno, bonito, ¿no? Es fácil señores. entender las estructuras. Bueno, gracias. Listo. Con gusto. A ver. ¿Cómo borro esta cosa? Bueno, muy buenas tardes para los que llegaron. Vamos a mirar Buenas tardes, quién me profe. ayuda hoy, siendo mis ojos acá en este cuento. Entonces vamos a decirle, Lilibet, ¿me ayudas por favor hoy? Sí, señor, buenas tardes.
Buenas tardes, Lili. Muy amable. Bueno, muchas gracias por tu ayuda. Entonces, ayer estábamos ayudando al compañero para montar unas cosas que quiere hacer con una cosa adicional que está montando para el ejercicio, que también sirven bastante y es chévere. Bueno, mis estimados, ¿alguna pregunta, duda, inquietud de lo que hemos visto hasta el momento? ¿O está ok todo? Denme un segundo. Listo, cuéntenme. ¿Nada? ¿Todo está ok? Bueno, señores, si es así, bueno, entonces vamos a empezar hoy a trabajar esta nueva partecita correspondiente. En primera instancia, algo que me pareció un tema bastante interesante que se llama compresión de listas. ¿Listo? La comprensión de listas me permite ejecutar en una sola línea de código algo en especial. ¿Listo? Una operación realmente. Entonces, vamos a mirarlo acá en términos de que lo primero que yo hago es ubicar mis corchetes cuadrados al principio y al final. Coloco la expresión que yo quiero hacer. Y una vez hecho eso, lo que hago es como si fuese a recorrer mi lista. Lo que hago es montar un ciclo for con una variable cualquiera, la lista sobre la cual voy a hacer eso y la condición que tiene que cumplir. Entonces vamos a mirar qué es lo que hace. Entonces, por ejemplo, en esa instrucción lo que se plantea es que los elementos son el resultado de evaluar la expresión para cada valor que toma la variable, esta variable, donde variable toma todos los valores de la lista, en este caso de esta lista, que cumplen la condición, esta condición de acá. Entonces, allí parece todo raro, todo complejo, pero no es difícil. Evaluemos el primer ejercicio. Miren la expresión, lo que está planteando. ¿Se acuerdan del el asterisco asterisco qué es? Potencia. Muy Sí. bien, entonces x al cuadrado. Eso es este doble asterisco. Entonces le digo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mire, ¿qué es lo que tiene que hacer? Elevar al cuadrado. ¿Qué va a elevar al cuadrado? Entonces, para cada x en el rango de 10. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo allí? Si yo eligiese esto únicamente, lo único que haría es que él crearía una lista. Entonces, por ejemplo, vamos primero que todo a hacer eso. Vamos a trabajar acá. Vamos a decirle listas y vamos a trabajar tuplas y diccionario. Listo. Entonces, vamos a decirle lo siguiente. ¿Qué haría esto? Entonces le voy a decir A es igual a corchetes cuadrados for y coloquémosle in range 10. ¿Qué creen que va a hacer allí? Imprimamos A. ¿Listo? Entonces miren que allí lo único que hice fue generar un ciclo desde i igual a 0 hasta 9, ¿cierto? O sea, va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que debería colocar i antes del for y después sí colocar la sentencia como es, como la tiene. ¿Cómo? No, profe, no es necesario que lo incluya dentro de una, que le asigne a. O que lo que quiera hacer, quiero crear el vector, Yo creo que dar un
Si lo que quiere crear es la lista, solamente dígale A igual a range 10 y ahí le crea una lista de 10 elementos de 0 a 9. Bueno, sí. O sea, esto. Sino que yo quería irlos llevando paso a paso. Con esto yo ya puedo crear ¿qué es? Eh, Profe, los rangos, ¿ya? Pero, creo un rango. Es una variable eh, especial. Entonces, por ejemplo, si yo le coloco type, paréntesis, miren lo que hace. ¿Listo? Señor, ¿alguien me iba a preguntar? sí, profe, yo, soy Daniel. Bueno, de Cuéntame, la Daniel. otra forma, como lo había planteado, inicialmente usted tendría que colocar la variable i, luego sí colocar for i in range de 1 a 10 o simplemente 10 y funciona. Ajá. Sí, o sea, hacer esto. Sí, es que estaba bien. Y for y range 10. Bien. Profe ¿Ya? Jason, Entonces aquí lo único que él hace, profesor Jason, lo que él entrando hace, es que él al va chat. creando. Ah, entonces si lo empezamos a trabajar así, él ya le crea la lista. ¿Ya? ¿Listo? Entonces lo único que él está haciendo allí es creando la lista, miren. Entonces le digo, en i, coloquen i con este for, donde i va a ser ¿qué? Un número entre 0 y 9, porque recuerden que cuando estoy trabajando con el rango siempre va a ser estrictamente menor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo que está planteado allí? Que le digo, créeme la lista con ese rango, pero haga esto. Entonces, él miren que ahora lo que él va a hacer es que en lugar de colocar i, entonces él empieza a hacer ¿qué es? El ciclo. Y al hacer el ciclo, entonces él coge, entra 0, 0 al cuadrado, 0, ¿cierto? Vuelve el siguiente, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, 5 al cuadrado, 25, 6 al cuadrado, 36, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64, 9 por 9, 81. Si se dieron cuenta cómo él empieza a trabajar con esta operación, esta condición para poder llenar el vector A o la lista A. Y ahora sí ya, miren que cuando hago esto, ahí sí ya le digo, si le digo type A, él ya me dice que esa es una clase tipo lista. ¿Listo? Entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo que lo que está acá, miren. ¿Es claro? ¿Por qué se llama comprensión de listas? Porque lo que estamos haciendo es uniendo cosas dentro del proceso de la creación de una lista. Y como le estamos diciendo, miren, aquí, acuérdense que con corchetes lo que hacíamos era que crear un elemento, ¿cierto? Pero como lo metemos un ciclo dentro del corchete, entonces él lo que hace es empezar a iterar y a ir metiendo uno por uno el proceso. Entonces, veámoslo si quieren. Tenemos esto. Hola, nena. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Tienes abierto el micrófono. Entonces vamos a verlo en Python Tutor. A ver. Entonces vamos a decirle control B. De una vez les voy a colocar en el chat. Listo. Entonces vamos a decirle que visualice.
Y al trabajar con esta visualización, entonces vamos a mirar cómo él empieza a crear aquí las variables. Miren, yo le digo next y él lo que hace es, empieza a crear solamente una variable que él se inventa, que en este caso se llama lista comp, list comprehensive, listo, y apunta a nada, mire, apunta a una instancia de un iterador, dice. Entonces él empieza, miren, ahí está, y él ya empieza a decirle, para i igual a 0, para i igual a 1, para i igual a 2, miren. ¿Sí se dan cuenta? Y solamente al final, miren, cuando él devuelve todo, cuando le hace la devolución de las cosas, él ya le monta el proceso. ¿Por qué? Porque él todo lo guarda en memoria, pero no lo muestra. Y ahora sí, cuando ya termina la iteración, ahora sí, como ya terminó de armar la lista, ahora sí él ya lo puede imprimir, mire. Y ya lo guarda en memoria, ¿sí se dan cuenta? Es lo que él empieza a hacer. Él lo único que hace es itera, guarda todo eso en memoria y cuando ya lo necesita y ya tiene armado toda la lista y ya se va a salir de acá, entonces ahora sí dice A es igual a eso que estaba en memoria. Y listo. ¿Sí es más o menos claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora, ese sería sin una condición if, miren, sin esta condición if, porque le obligamos solamente hasta la lista. Pero ahora vamos a hacerla con una condición if. Miren acá. Lo que estamos diciéndole es, esto hasta aquí es lo mismo que hicimos arriba, miren. Hasta aquí hicimos lo mismo, simplemente que no le estoy colocando que sea el cuadrado. Es lo mismo, pero ahora le voy a colocar un if cuando x módulo 2 sea igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que sea divisible por 2, ¿cierto? O sea que en esencia, acá adentro voy a tener los números pares entre 0 y 10. Pero como no llego a 10, entonces él llegaría hasta 8. Vamos a hacerlo para que miremos a ver cómo... Ah, venga, yo no les coloco el código. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Acá está. Entonces vamos a copiar esto. Y aquí vamos a decirle, no monte esto, sino móntelo así, pero le vamos a colocar if qué, y módulo 2 es igual a 0. Entonces, cuando yo corro esto, él automáticamente me debería sacar 0, 2, 4, 6, 8. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque entonces él entra, hace su proceso y una vez hecho el proceso, dependiendo del i, él va a hacer módulo 2 y si es 0, automáticamente monta mi, ¿qué es? Mi número. Si no, él continúa al siguiente ciclo. Entonces, si yo le coloco 3, entonces miren lo que él hace. Solamente 0, 3, 6 y 9. Todos los múltiplos de 3. ¿Listo? Control V. Ahí está el siguiente. ¿Listo? Veamos el siguiente. ¿Qué es lo que plantea? Dice, miren, x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coge esto que está acá y lo eleva al cuadrado. Entonces quedaría 0, 4, 16, 36, 64. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí utilizo esto, pero entonces le coloqué a este primero el if. Entonces no hay lío. Ahora, este ejemplito lo vamos a dejar para luego, porque esto es lo que denominamos como un diccionario. Entonces ya vamos a mirar ahorita cómo se trabaja este diccionario. ¿Listo? Entonces,
Ahorita que empecemos a trabajar con los diccionarios, nos devolvemos aquí para entrar en este ejercicio. Bueno, ¿claros hasta ahí entonces con listas? ¿O hay alguna duda con listas, con el manejo de las listas? Profe, una pregunta así rápida. ¿Para usted el módulo es el múltiplo del número que se coloca? Para mí el módulo es el residuo. Residuo. ¿Listo? Entonces, si yo hago la división de 8 dividido 3, entonces me va a decir 2 por 3, 6. Aquí la resta 2. Entonces, este es la división. Este es el módulo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en el ejercicio yo puedo decir que si el residuo es 0, ¿qué quiere decir? Que este número lo divide exactamente, ¿cierto o no cierto? Luego entonces, si él me da 0, automáticamente sé que es divisible por este número. ¿Sí es claro o no es claro? Que es divisible exactamente de pronto para que terminen de comprender Por decir que no ejemplo, tiene residuos, sí. si yo tengo 8 y le digo 8 es divisible por 2, claro, porque mire, 4 por 2, 8, 8 menos 8, 0. Entonces el residuo es ¿qué? 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que 2 divide exactamente ¿a quién? A 8. Entonces, si yo trabajo con una condición de este tipo, yo diría que sí es divisible. ¿Por qué? Porque si no lo divide, por ejemplo, por 3, si yo voy a dividir 8 dividido entre 3, no lo divide exactamente, mire. Le sobra 2. Y como le sobra 2, entonces 8 no es divisible entre 3. ¿O sí? ¿No? ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí es claro? Sí. Entonces, ojo, aquí yo estoy utilizando, por eso les decía, no, no es que residuo es igual a ser divisible, no. Lo que es ser divisible es esta condición de acá. La condición, si es igual a cero, eso sí es ser divisible, pero toda la condición, no solamente el módulo, porque el módulo per se, él no sabe o no define si es divisible o no. Él ya la condición de que el residuo, el módulo sea cero, sí permite definir que es divisible. Bueno, Profe, una pregunta, o sea que si yo quisiera sacar en ese punto los impares, pues diría que el módulo debería ser igual a 1 para que sobrara algo. Que sea eh, diferente de cero. no, Es, de- aquí es sería, decir, como miren, x pues, módulo 2 mire, igual a 1. Es que el módulo no vamos a siempre hacer, sería uno, entonces aquí depende estamos del sacando número del divisor. los módulo 3, ¿cierto? Y divisible entre 2 es igual a cero. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿quiénes deberían ser los impares? Los que al dividirlo por 2, ¿qué? No sean No cero el módulo. sobre. Una de dos. No sean 0 o aquí sea 1. ¿Cierto o no cierto? Sí, a eso me refería. Pero no O, siempre va a ser uno, ¿no? ¿cómo? El módulo no siempre va a ser uno. Con módulo 2. Si yo hago módulo Ah, 2, pero está dividiendo entre las dos, sí, únicas tienes razón. posibilidades de Sí, siempre división va a sobrarle uno. o 0 o 1. Sí, sí, Siempre. tienes razón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, dividido, hagamos división. 1 dividido entre 2 daría 0. 0 por 2, 0. 1. El primer impar. 2 dividido entre 2, 1, 2 y 0. Entonces el primer par. El 3 dividido entre 2, 1, 2, 1. El segundo impar. Entonces siempre miren que sí, puede ser 4231. Entonces
Si yo lo divido por 2, ¿el qué va a hacer? Siempre me va a dar o 0 o 1 como residuo. Nunca me va a poder dar un número diferente. Entonces yo digo, mire, 2 por 2, 4, 0. Perdón, 4, 4, 0. Baja el 2, 1, 0, 3. Entonces aquí iría 1, 1, 11. Quedaría que 5, 1. Residuo 1. ¿Sí ven? Siempre va a dar el residuo de división por 2 va a ser o 0 o 1. Siempre. Indicándome que si es 0 es par y si es 1 es impar. Entonces, por eso yo acá, miren, que yo lo que hice fue solamente cambiarle aquí este por 1 y él automáticamente ya me dio los impares. O, si quiero seguir manejando el 0, tendría que decirle que sea diferente, ¿cierto? Diferente de 0, tendría en esencia que dar lo mismo, mire. ¿Por qué? Porque diferente de 0 es 1. ¿Ya? ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Esta forma de trabajar, pues a mí me gusta porque ya uno cuando le empieza a agarrar el hilo, pues le funciona mucho y en una sola, miren que en una sola línea de código puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero hay que agarrarle un poquito el hilo. Entonces, siempre, a veces cuesta un poquito entender, pero al final de cuentas es muy sencillo. Aquí lo que tienen que colocarse súper juiciosos a aprenderse es esta partecita de acá. ¿Cómo es esta cosa de aquí? Miren. Cuando ustedes tienen esto, ya aprendido eso, ya ustedes cogen cualquier operación y ya. Bueno, ya teniendo esto, entonces vamos a tener un nuevo tipo de dato que se llama tupla. ¿Listo? Entonces, ustedes ya tuvieron en algún momento su acercamiento a las tuplas. Cuando ustedes manejaban, ¿se acuerdan de esto? X, Y y el plano cartesiano. Entonces, sabían que esto era 1, por acá estaba el 2, 1, 2, 3, 4, aquí menos 1, menos 2, y aquí, entonces, esto era el punto, por ejemplo, 1, 2, era el punto 1, perdón, 2,2, ¿cierto? Esto es lo que se llama una tupla. ¿Listo? Pero así como hay esto, entonces si ustedes trabajaban con Z aquí en la mitad, entonces también podrían colocarle el punto 2,2,1. Y esto representaba X, Y y Z, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso de su colegio? Entonces, esto es lo que llamamos una tupla también acá en ¿qué es? En Python. Los que entraron al inicio no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo le estaba mostrando a uno de sus compañeros un ejercicio que yo hice en el cual yo estaba trabajando con un archivo de puntos para poderlos georreferenciar. Cuando uno georreferencia, por ejemplo, trabaja tuplas, porque cuando uno georreferencia, uno puede empezar a trabajar con tuplas del tipo longitud, latitud. ¿Listo? O a veces también longitud, latitud y profundidad, cuando uno empieza a trabajar con otro tipo de mapas. Entonces, eso hace que las tuplas también sean importantes y Python, al ver todas las utilidades que tienen las tuplas, él lo que hace es empezar a trabajarlas como si fuesen un tipo de dato específico. ¿Entendido? Pero ojo que estas tuplas tienen unas consideraciones especiales. Entonces, ¿cuáles son? Una tupla es una secuencia ordenada de objetos de distintos tipos. ¿Listo? Entonces acá la ventaja que tiene es que en la tupla yo puedo colocar aquí un tipo numérico y acá un tipo carácter si yo quiero. O un tipo booleano, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre?
que al igual que las listas son secuencias ordenadas. O sea que al nosotros tener nuestra memoria, en la memoria van a ir siempre un objeto aquí, el otro objeto acá y el otro objeto acá. Y esta va a ser mi tupla completa. ¿Listo? Se construyen poniendo los elementos entre corchetes de paréntesis separados por comas. Entonces yo puedo crear mi tupla, como lo estaba viendo acá, de decirle 1,2 o otro tipo de tupla sería 1, Juan. ¿Listo? Esos serían ejemplos de tuplas. Se caracterizan por, entonces, uno, tienen orden, pueden contener elementos de distinto tipo, pero ojo con esto, son inmutables, mire. Mire lo que están diciendo aquí. ¿Qué quiere decir? Que a pesar, cuando yo ya defino esta tupla de aquí, yo ya no la puedo tocar, ya no le puedo colocar 1,1. No, no se puede hacer esto. Tengo que siempre hasta el final, esto va a ser 1,2. ¿Por qué? Porque esta tupla no cambia en el tiempo. ¿Listo? Entonces siempre que yo ya capturo esa tupla va a ser esa misma desde el inicio hasta que termine. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿para qué me sirven las tuplas? Generalmente esas tuplas me sirven cuando yo quiero capturar información, pero esa información va a ser persistente. Entonces van en la continuación de todos estos procesos de aprendizaje, van a escuchar que este término de persistente, ¿qué es ese cuento de persistente? Uno cuando habla de persistencia. Entonces, cuando los muchachos van detrás de una chica a proponerle noviazgo, lo hacen una vez, dos veces, tres veces, o bueno, en mi tiempo era así, y que le llevaba su dulcecito. Entonces la chica se daba cuenta de que eso era persistencia del muchacho. Entonces recuerden siempre este ejemplo. Persistencia es que él estaba allí siempre, siempre, siempre estaba allí pendiente, pendiente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque acá la idea es que ustedes creen la variable tupla o la variable que yo necesite y esta variable va a persistir independientemente de todos los procesos que usted le haga. Entonces acá usted creó la variable 1,2 y va a existir siempre, 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 pasen las cosas que pasen, acá va a seguir existiendo 1,2. ¿Listo? Después se van a dar cuenta de que esto funciona y sirve bastante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo este tipo de cosas, esto, después le hago un ciclo y lo puedo llenar o almacenar en una estructura más persistente aún. Porque esto es persistente, pero en memoria. Y hay otras estructuras persistentes en disco, por ejemplo, como los archivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo información, perdón, una información que yo quiero que persista más allá de una ejecución, entonces yo lo que hago es guardarla en disco. ¿Y cómo la guardo? Por medio de un archivo. Entonces ustedes saben que cuando yo guardo un archivo, yo puedo apagar el computador y ¿qué pasa? Que al otro día yo voy, abro mi archivo y ahí está mi información. Cosa que no ocurre cuando persisten solamente en memoria. ¿Por qué? Porque cuando yo apago, de hecho, solamente mi programa, ya esta memoria se libera y se acabó. Entonces no es tan persistente como tal. Pero un archivo ya es persistente. Y cuando nosotros tenemos esto de archivos, entonces ya se van a dar cuenta de que la próxima posibilidad de trabajo de los archivos es lo que se denomina como base de datos. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que esa es la forma de persistencia. ¿Listo? ¿Alguna duda con la parte de persistencia?
¿Todo está ok? ¿Puedo continuar? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, listo. Entonces, teniendo esto, des en cuenta de que nuestras tuplas van a tener ciertas consideraciones y una de ellas, la más importante, creería yo, es que son inmutables, o sea que no pueden cambiar. Entonces, veamos. Mire, estas tuplas se usan para representar, miren, representar colecciones de datos con una determinada estructura semántica, como por ejemplo un vector o una matriz. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo es ese cuento. Entonces miren cómo yo creo tuplas mediante una función que se llama tuple. Esta es la forma como yo puedo crear una tupla. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Solamente le digo tuple y con C automáticamente le coloco una colección, la que yo quiera. ¿Listo? Teniendo en cuenta que este C total, completo, es mi tupla. ¿Listo? Y que cada valor que él pueda trabajarlo allí, él lo va a separar. ¿Listo? Ahora, yo puedo indicar esos elementos separados por comas, como está aquí, miren, separados por comas, para que él automáticamente sepa que este es un valor, otro valor y otro valor, o trabajando con una colección específica, como en el caso de esto que estamos viendo acá, miren, que yo le mando una colección, que en este caso es una colección de letras, y él automáticamente lo que hace es cambiarlo y separar cada una de esas posiciones como si fuese un elemento específico de la tupla. ¿Listo? Ahora bien, ya teniendo eso, ya teniendo esto, podemos mirar que esa tupla también la podría trabajar de esta manera. Pero que al final, esto que está aquí trabajando, lo coge y lo cambia a elementos específicos de tupla, que en este caso sería 1, 2 y 3. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a definir tuplas. Vamos a decirle que A va a ser igual a tuple e internamente le vamos a decir 1,2,3. Miren. Pero no lo mandé a imprimir. Listo. Entonces, vamos a enviarle esto. Pero primero lo corremos. Entonces, vamos a correrlo ahora sí. Entonces, él me está diciendo que la tupla está esperando al menos un argumento. Perdón. Ya. ¿Listo? Porque es una secuencia iterable. ¿Listo? Lo mismo que si yo cogiese acá, le dijese que en B va a ser igual a tuple y le digo que va a ser igual a hola. Entonces él automática, pero vuelve y juega. No, le dice print B. Entonces él automáticamente, como ya son elementos iterables, él automáticamente los convierte a elementos de la tupla. Yo no podría empezar a trabajar o a intentar modificar uno de ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que son inmutables, entonces no puedo empezar a trabajar con modificar el 2, porque no era 2, sino era 5, cosas que en las listas sí permitía. ¿Por qué? Porque la lista, acuérdense que yo le colocaba 4 más 5 y él automáticamente lo manejaba, o yo me ubicaba en la posición 0 o 1 y cambiaba, y no había problema. Acá no, la tupla tiene que ser
inmutable. Listo. Bueno. Entonces, ya teniendo esto, miren las operaciones que yo puedo hacer con las tuplas. Al igual que como si fuese una lista, yo puedo decirle que la posición 1, mire, la posición de la 1 de la lista de la tupla A va a ser 2. La longitud va a ser 1, 2, 3. Mire. El index, entonces A.index va y busca el número 3, entonces le dice va a ser la posición y recuerden que el index, ¿qué hace? Él va y busca esto y devuelve la posición. Entonces le dice, el 3 sí existe y está en la posición 0, 1, 2. Por eso parece 2. Si ustedes se dan cuenta, las tuplas acá se están comportando exactamente igual que como si fuesen una lista. Lo único diferente es que no puedo cambiar estos valores. ¿Listo? Mire, 0 está en A, false. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 0 no está en A. Por eso lo devuelve acá. ¿Listo? Este creo que es el único que no hemos hecho, ¿cierto? Entonces aquí yo le puedo decir, no sé, hagamos el mismo caso, 0 in A. Mire, ahí me devuelvo false. Si yo le pregunto 1 in A, mire, él me va a decir que true. ¿Se dan cuenta? Entonces, in también me sirve para trabajar búsquedas, ¿no? Por lo menos, si yo quisiese, por lo menos saber si existe o no existe, ¿no? Porque si él no me da otro valor, entonces si yo quisiese saber si existe el 0 y después borrarlo, entonces tendría que tener algún tipo de consideración adicional. Con este nomás, no me permite hacer nada, solamente saber si existe o no existe. Miren esta tupla de tipo B que está trabajándose, miren, de esta manera. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo tácitamente? Lo que está haciendo es esto, como si fuese una matriz. Son dos vectores y cada uno tiene tres casillas, entonces aquí el 1, 2, 3 y acá tiene 4, 5, 6. Por eso es que él habla que cuando yo traigo la parte 1, él trae todo esto, miren. Y cuando yo le dijese la parte, la parte 0 y la parte 1. Y si yo le dijese que la parte 1, 2, entonces quedaría la parte 1 y de este la 2, 1, 2, perdón, 0, 1, 2. Entonces viene acá y monta este. Entonces es exactamente lo mismo que como veníamos trabajando las listas, con la diferencia que no tenemos la posibilidad de cambiar los datos. ¿Listo? Entonces miremos lo que planteo acá. Acceso de elementos de lista se realiza del mismo modo que las listas. Miren, aquí les estoy diciendo. También se pueden obtener subtuplas de la misma manera que las sublistas. ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos con sub? ¿Se acuerdan cuando hacíamos esto? Desde el inicio a 2 puntos hasta la parte final, 2 puntos y en pasos de ¿cuánto? El paso. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, esta también es la forma de empezar a trabajar con esas tuplas de acá. Igualito. Entonces, trabajamos exactamente lo mismo que en listas. Las operaciones de lista que no modifican la lista también son aplicadas a las tuplas. ¿Se acuerdan que yo las dividí en varias diapositivas? Unas que modificaban y otras que no modificaban la lista. Entonces, todas las que no modifican son exactamente iguales. ¿Listo? ¿Por qué las que modifican no se pueden trabajar acá? Porque las tuplas, recuerden que no podemos modificarlas. Por eso no se pueden trabajar las no modificadas. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar a trabajar
con algo importantísimo para nosotros que se llama diccionarios. ¿Listo? Estos diccionarios son unos tipos de datos especiales para Python. Solo en Python ustedes los van a encontrar, porque en el resto de lenguajes de programación, estos diccionarios usted los construye por sí solito, le toca programarlos o en su defecto buscar algún tipo de módulo para poder importarlo. Entonces, estos diccionarios acá ya nos los entregan hechitos para que nosotros los podamos trabajar y nos los entregan como si fuesen un tipo base de información. Entonces, ¿qué es un diccionario? Un diccionario, en primera instancia, es una colección de pares. Ojo con esto. Pares. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una variable 1, generalmente, 2 puntos, y el valor que toma esa variable. ¿Listo? Así es como se forma el diccionario. Entonces, si ustedes van y miran, por ejemplo, un diccionario, creo que aquí la mayoría llegaron a consultar uno. Ustedes cuando trabajan con un diccionario o van o lo buscan el librito que se llama diccionario, allá ustedes ¿qué encontraban? Papá, y aquí 2 puntos, y aquí el significado de papá, ¿cierto? Así era como lo trabajaban. Entonces siempre había una palabra y una descripción. Acá como se los va a utilizar es que siempre va a haber una variable y el valor que toma la variable. Siempre va a ser de esa manera. Entonces, ustedes pueden ir en listas montando diccionarios. ¿Por qué? Porque ustedes en esa variable, ustedes pueden colocar varias cosas. ¿Listo? Entonces aquí, variable 1, tal cosa. Por decir algo, voy a colocarle, estoy haciendo un software para una casa de cambio. Entonces aquí yo podría decir, variable peso, valor del peso en dólares. O le puedo decir peso dólar, valor 3.855. Peso yen, tal cosa. ¿Sí me dejo entender? Entonces miren que acá esto es mi variable y este de acá es el valor que yo tengo. Así es como se empiezan a trabajar mis diccionarios. Por eso se llaman pares. ¿Listo? Siempre van a ver esa dualidad. No van a encontrar ustedes peso dólar 3.855 y acá otra cosa. No, nunca va a encontrar más datos. Generalmente a esta primera variable de acá, lo que yo le llamo variable 1, es lo que se le denomina como clave. ¿Listo? Y este se llama valor asociado. ¿Listo? ¿Valor asociado a qué? A esta clave que está acá. Entonces, generalmente estos son muy utilizados cuando nosotros estamos consultando bases de datos. ¿Por qué? Porque las bases de datos o los archivos, de pronto continuando la posibilidad de trabajo que tiene acá, con lo que arrancábamos al inicio, que le estaba explicando a su compañero de los data frames. Entonces, acá también yo puedo tener esto, donde tengo una tabla de mi base de datos o de mi archivo de Excel, y acá yo tengo un campo 1 que en este primer registro, ese C1 va a ser 0, ese campo 2 se va a llamar Juan, este campo 3 se va a llamar True. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, miren que yo puedo tranquilamente trabajarlo como un diccionario porque siempre vamos a tener esto que está aquí. Miren, una variable, la clave y su valor. Clave, valor, clave, valor, clave, valor, clave, valor, clave, valor. Y empiezo a hacer un ciclo para recorrer esto que está acá. En el primer ciclo monto todo esto, en el segundo ciclo monto todo esto y lo que hago internamente es cuadrar mi diccionario como lo estoy trabajando acá. Y de esa manera también se podría empezar a recorrer este archivo o esta base de datos. Listo. ¿Cómo se construyen? Muy sencillo. Acá sí es necesario trabajar con las llaves. ¿Listo?
o corchetes que nosotros llamamos. Y lo que vamos a trabajar internamente es que cada diccionario se tiene que separar, o cada valor del diccionario se puede separar por comas, ¿ya? Y la clave y el valor con 2 puntos. Entonces, supongamos, yo puedo decir, si yo quisiera hacer este ejemplo de acá, peso yen, digamos que valga 1000, no, ese creo que es como 4000 pesos. 4000 pesos, supongamos. Entonces, ¿cómo haría esto? Entonces yo diría, corchetes, con comillas, peso, dólar, cierra comillas, 2 puntos, 3855, coma. Aquí está mi primer valor del diccionario, coma, peso, aquí continúa, ¿no? Peso, yen, cierra, 2 puntos, 4000. Y así, tantos como quiera. Si no quisiera más, entonces aquí yo cierro mi corchetico y con eso yo ya creé mi diccionario. ¿Listo? Así es como se trabaja, con los 2 puntos y con las llaves. Esas son las cosas fundamentales que se tienen para la creación de diccionarios. Vamos ahora a mirar las características básicas de mi diccionario. Entonces, lo primero, no tienen orden. A pesar de que en la vida real, si ustedes van y miran un diccionario, el diccionario sí empieza con un orden porque empieza a trabajar un orden ascendente, ¿cierto? Acá no, los diccionarios como están definidos para la parte de programación, le montan todo lo que ustedes quieran. No hay lío. ¿Por qué? Porque los datos internos van a estar definidos en términos de lo que yo necesite, no de un orden específico. De ahí por qué ellos no tienen orden. Lo segundo, pueden contener elementos de distintos tipos. Entonces, internamente, si ustedes se dieron cuenta, miren, perdón, miren acá que yo cogí y coloqué una variable de tipo string, mírenlo aquí, que en este caso la clave va a ser de tipo string y acá va a ser de tipo numérico. ¿Listo? Entonces, pueden recibir cualquier tipo de, perdón, de valor. Importantísimo, miren, son mutables. O sea que pueden alterarse durante la ejecución de mi programa. O sea, yo puedo ir actualizando esos valores. Entonces, el ejemplo que elegí, acá del peso dólar, si eso fue la tasa de cambio a hoy, pero mañana esto puede cambiar, entonces usted puede ir a actualizar esto y listo, y no hay ningún problema. Entonces, que bajó el dólar, entonces mañana ya no va a ser 3.850, sino 3.830 y listo, y no hay ningún problema. Se pueden modificar. Lo único diferente en esta cosa es que las claves son únicas. Ojo con esto. Miren, en los ejemplos que yo he colocado, aquí coloqué que peso dólar y acá peso yen. Si ustedes se dan cuenta, esas dos cosas son completamente distintas. Y mire acá, campo 1, campo 2, campo 3. Yo no puedo decir campo 1 nuevamente, porque entonces esto dice, no señor, como es una clave, la clave tiene que ser siempre única. ¿Ya? Entonces, nombre, cédula, correo, perfecto, son nombres de campos. Y eso yo lo podría colocar acá. Entonces acá pesos yen, pesos, no sé, lira, peso, no sé, otro peso a dólar canadiense, peso a dólar norteamericano, peso a peso chileno. Pero yo no puedo decir peso dólar nuevamente acá. ¿Por qué? Porque eso no me lo va a permitir. Listo. Entonces, ¿qué dice? No pueden repetirse en un mismo diccionario y pueden ser de cualquier tipo de datos inmutable. ¿Listo? Entonces eso no se puede cambiar. Yo puedo cambiar el valor de la variable, pero no puedo cambiar la clave. ¿Listo? Entonces miremos ese ejemplo que está allí.
está creando una clave que se va a llamar nombre, y el nombre va a ser Alfredo. El despacho, que es el 218, y el correo, que va a ser asalvercu.es. ¿Listo? Entonces, miren cómo él, de alguna manera, empieza a trabajar, y adicional a eso también yo puedo no solamente trabajar diccionarios de esta manera, sino que también yo lo puedo trabajar como si fuese un diccionario anidado. Miren, por ejemplo, este ejemplo que yo me busqué acá. Nombre completo, le digo. Esta es la clave. Esta es la clave. Pero esa clave va a estar compuesta por otro diccionario, miren. Donde yo le estoy diciendo que a ese diccionario yo voy a tener la clave nombre, la clave apellidos. Y en la clave nombre está la variable nombre y está la variable apellidos. Y están definidos de esa manera. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto que está aquí. Un nuevo código acá. Y le vamos a decir diccionarios. Entonces, si yo le coloco aquí esto, miren, print, paréntesis, y le coloco esto, ya. Miren que él automáticamente ya me coloca que el tipo es diccionario, miren, dictionary. ¿Listo? Vamos entonces ahora sí a crear mi variable C, que va a ser de tipo diccionario. Entonces dijimos que los tipos de diccionario yo lo podía colocar entre corchetes, ¿cierto? Y aquí, separados por comas, puedo colocar las cosas que yo quiera, las variables que yo quiera. Entonces yo podría decir, coloquemos la primera variable que se llame nombre. No, digamos matemáticas, y que matemáticas haya sacado 4.5. En física, que haya sacado 3.4. Y en español, perdón, tiene que ser con comillita, o con dobles comillas por lo menos. Español, que haya sacado 4. ¿Listo? Y miren, si yo lo mando a imprimir, le puedo decir print y le digo imprima C. Entonces miren lo que él hace. Entonces, él automáticamente me dice y me saca exactamente como está acá, lo saca aquí. ¿Listo? ¿Claros? Ahora, tuplas de tuplas, que era lo que él estaba planteando. Entonces yo le voy a decir acá C, no, D va a ser igual. Entonces, coloquemos el mismo ejemplo que está allá. Entonces le voy a decir que nombre, perdón, discúlpenme. Nombre va a ser 2 puntos a otra tupla. Y esa tupla va a ser igual a nombre 1, pero entre comillita, nombre 1, voy a decir que sea Juan, coma, apellido, 2 puntos, Pérez. Listo. Acá yo puedo colocar otra cosa, le puedo colocar esto. Add, 2 puntos, y le voy a colocar
34. Yo mando a imprimir print de, miremos lo que pasa. Mire, entonces él se aguanta diciéndole que esto que está acá adentro es como si fuese una estructura por fuera de, que también sirve para esto. Y acá yo puedo decirle esto también. Entonces le puedo decir esto, miren, coma, notas, y le coloco 2 puntos, C. Y miren lo que hace. ¿Sí se dan cuenta? Miren, cómo él metió esto que estaba en C, lo metió dentro de esto. Entonces yo ya tengo una lista con un diccionario con 2 diccionarios internos anidados. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Se me pierden, por favor, díganme, porque a veces esto, pues como no tiene la lógica de los diccionarios como tal, a veces uno se pierde un poquito. Pero entonces me van diciendo y yo les voy explicando nuevamente. Bueno, listo. Entonces ya tenemos esta diapositiva lista. Entonces vamos ahora sí a saber cómo vamos a irnos hasta el valor que nosotros estamos trabajando dentro de el diccionario. Entonces, miren, muy sencillo. Generalmente uno lo que hace es decirle D punto clave, donde D es el valor del diccionario, el nombre del diccionario. Entonces dice, devuelve el valor del diccionario D asociado a la clave en este caso. Si en el diccionario no existe esa clave, devuelve un error. Entonces vamos a hacer esa partecita aquí. Entonces yo le puedo decir aquí, imprima D, y también le puedo decir print, imprima, entonces D y la clave. Entonces, ¿cuál es la clave? Yo le puedo decir nombre, pero tiene que ir entre comillitas. Vamos a mirar. Entonces, miren, si ven que él lo que hizo fue buscar esto y como esto estaba después del punto, trajo esto que está aquí. Miren, Juan, apellido Pérez. ¿Listo? Si yo le hubiese dicho aquí edad, entonces miren lo que hubiese ocurrido. Él va y me trae 34. Me trae solamente el valor que está allí. Entonces, esto sirve mucho ¿para qué? Para poder ir y buscar de forma fácil datos dentro de mi diccionario. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Profe, ¿eso es un poco asociado como a bases de datos? Sí, por eso yo hablé de persistencia y de cómo él puede trabajar. ¿Listo? Los diccionarios. Uno generalmente una forma fácil de hacer el trabajo de extraer datos de una tabla es haciendo la conexión a la base de datos y trayéndolo sobre un diccionario, que eso es súper facilísimo. Y si no, lo trabajas sobre un data frame también, que también es súper fácil. ¿Listo? Pero como todavía no tenemos el concepto de una base de datos, pues lo vamos a mirar de esta manera únicamente. ¿Listo? Bueno, entonces miren cómo aquí, al igual que nosotros lo hicimos, teniendo esto que está acá, él lo que hace es decirle a nombre y él le trae a Alfredo, que fue lo que nosotros hicimos con el 34. A despacho 210. Entonces él le devuelve A. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy trabajando con esto, también tengo que empezar a trabajar con este de get valor, clave valor. ¿Qué es lo que hace ese get? El get lo que hace es ir y buscar acá adentro, en el diccionario, el valor en el diccionario de el valor asociado a clave, a esta clave que estoy aquí. Si en el diccionario no existe esa clave, devuelve el valor. Si no, especifica un valor por defecto
y lo devuelve como known. Entonces, me explico. Miren, acá, por ejemplo, yo le digo a.get, vaya hasta email y tráigalo. Él va, lo busca, como lo encuentra, trae lo que necesita. Lo tiene acá. Pero des en cuenta que él va a.get, aquí en esto, y le dice, vaya y busque la clave universidad. Va, el computador va a buscar universidad, nombre, despacho, email. ¿Existe universidad? No, no existe universidad. ¿Listo? Pero entonces, como no existe universidad, yo le digo que cuando lo traiga, él me devuelva que esa sea la universidad. Y listo. Y él automáticamente le va a devolver eso. Uno con eso también le puede decir, devuélvame true o false o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que como no encuentra la clave, él automáticamente le devuelve lo que está definido acá. ¿Es claro? Profe, Bueno, ¿y eso lo guardan en silencio. en el nuevo diccionario? ¿Cómo? ¿Y No esa lo escuché. variable la guarda? ¿La guarda en el diccionario o No, señor. no? No, él solamente lo devuelve, pero no lo guarda. Recuerden, en ese caso, recuerden que él, si quisiera guardarlo, tendría que crear una nueva entrada a este diccionario. Y resulta de que no puede crear esta variable universidad, mientras que yo no se lo diga de forma expresa, ¿no? Listo. Operaciones que no modifican, ojo con esto, no modifican mi diccionario. Entonces, la longitud de D devuelve el número de elementos de diccionario D. Vamos a mirar. Entonces aquí vamos a ir colocando print y acá le voy a decir len y le voy a decir D, que es nuestro diccionario. Vamos a mirar. Mire, la longitud es 3. ¿Por qué es 3? Miren, resulta de que aquí estamos trabajando con nombre, edad y notas. Esos son las tres cosas que tiene mi diccionario. ¿Listo? ¿Claros? Entonces por eso él trabaja con esas tres cosas que están ahí. Min de D devuelve la mínima clave del diccionario D siempre que las claves sean comparables. Acá en este caso, como no es comparable, entonces podríamos trabajar lo siguiente. Print, paréntesis, min de las notas. Entonces miren que el mínimo de las notas, como él no lo puede comparar de forma específica, él siempre me trae el último. ¿Listo? Máximo lo mismo, entonces allí él va a devolver lo mismo. Ya, porque no tengo un diccionario donde yo estoy comparando solamente cosas numéricas. La suma hace la suma, siempre y cuando tenga valores numéricos exclusivamente. ¿Listo? Bueno, esto es importante. Mire, clave en D. Devuelve true si la clave pertenece al diccionario y false en caso contrario. Eso es para verificar si la clave que yo estoy buscando está acá adentro. Por ejemplo, yo podría decirle acá, no sé, por ejemplo, en D, vamos a decirle universidad. Universidad in D. Entonces miren lo que él va a traer. False. Universidad no existe. Pero si yo le coloco acá edad, él me va a decir que true. Miren. ¿Listo? Esa es clave en D. Ahora sí, D.keys. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este D.keys devuelve un iterador
sobre las claves de un diccionario. Entonces, como es un iterador, entonces, ¿qué pasa? Que este iterador yo tranquilamente lo puedo utilizar ¿para qué? Para hacer un ciclo. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, vamos a terminar la diapositiva y metemos todas estas cosas. D.values devuelve un iterador sobre los valores de un diccionario. Y D.items devuelve un iterador sobre los pares clave-valor. Generalmente, ojo con esto, generalmente uno lo que siempre hace es tratar de definir esto, D.items. ¿Por qué? Porque a veces, sobre todo cuando se está trabajando sobre bases de datos, resulta que el valor que trae es un valor nulo. O no existe datos, está vacío. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo lo mando sobre values, él todo lo que sea nulo o vacío, lo quita. Entonces, hay posiblemente 10 datos y 2 de ellos son nulos. Entonces, él, cuando lo hago sobre the values, él solamente va a traer los 8 que sean lógicos, que no tienen null. ¿Listo? Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esa partecita. ¿Qué otra cosa hay acá? De subclave igual a valor. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Estoy añadiendo al diccionario de el valor par formado por la clave y el valor. Entonces, para yo poder cambiar un dato, yo lo podría hacer de esta manera. Por ejemplo, miren esto. Yo puedo decirle lo siguiente. Le puedo decir que en edad de sub perdón, su edad igual a 37. Entonces, le digo, imprima esto. Miren lo que ocurre. Se dan cuenta que ahora ya empieza a trabajarse ya con la edad de 37 porque lo actualizó. Si lo vamos, lo imprimimos todo completo, miren. Ahí está, estaba en 3.4, pero en 34, mírenlo acá. Pero acá, ya como él lo buscó, él automáticamente le coloca en esa, le asigna a esta clave, le asigna el valor de 37 y lo modifica. ¿Sí se dan cuenta? Entonces uno ya no necesita estar recorriendo uno por uno todo ¿qué es? El diccionario, sino que directamente con el dato automáticamente va y lo modifica. ¿Claros? ¿Preguntas? Sí, profe, ¿puede repetir esa parte? ¿Cómo así que me perdí en ese pequeño? Miren, a ver, aquí cuando yo lo creé, miren, aquí yo creé esto y lo creé con edad de 34, ¿cierto? Hasta ahí clarísimos. Entonces yo Sí, señor. suponía que el señor Juan Pérez tiene una edad de 34 y tiene estas notas. Pero yo digo, ay, caramba. No, señor. ¿Por qué? Él no tiene 34, tiene 37. Entonces, ¿cómo yo hago para actualizar este dato dentro del diccionario? Muy sencillo. Voy, nombro mi variable de, le coloco, vaya a edad, ¿cierto? Y en edad colóquele 37. Entonces, actualicé este 34, lo quité y le coloqué 37, que es la edad original de Juan. Esto me sirve para actualizar cosas. ¿Sí? ¿Es claro? ¿O no? Sí, señor. Sí, profe. Pregunta. Porque de otro modo, si estuviesen haciendo una lista, en una lista, ¿qué tendrían que hacer? Supongamos una lista, vamos a mirar acá. A ver si ya me funciona el Paint.
supongamos que yo tuviese una lista. ¿Listo? Entonces la lista iba a ser algo como esto. Entonces aquí yo podría decir, va a ser una lista de listas. Entonces aquí en esta lista íbamos a tener otra lista interna, pequeñita. Hagámoslo así. Que se llame aquí nombre. No, miércoles no me deja. No sé qué le pasó a esta cosa. Voy a cerremos este Paint a ver si el problema es el Paint. Pero entonces ahora estoy presentando, no me deja hacer nada. Hagámoslo acá. Entonces supongamos, yo tengo acá mi lista. Y en mi lista dice, bueno, entonces en esta primera lista vamos a tener otra sublista que se llame nombre. Y nombre, acá internamente tiene el nombre. Acá tiene edad. Y acá su dato. Acá tiene notas. Y en notas vamos a tener que acá tiene materia 1, valor 1. Materia 2, valor 2. Materia 3, valor 3. ¿Listo? Así se representaría esto como si fuese una lista. Si yo quisiese ir hasta este dato de acá y modificarlo, ¿qué tendría que hacer? Recorrer mi lista, decirle, oiga, ¿esto es edad? No. Un ciclo. Viene acá. ¿Esto es edad? Sí. Entonces aquí colóquelo. ¿Se imaginan si yo tuviese que recorrer hasta la materia 2 para modificar la nota de la materia 2? Entonces tiene que entrar acá, entra acá, trae esto y saca esto en una lista y empieza a recorrer esta lista. Esta es la materia tal, esta es la materia tal. Y cuando llega acá, ahora sí modifica. Mientras que cuando yo estoy trabajando con el diccionario es automático. ¿Listo? Miren, porque yo coloco aquí es la clave que yo necesito. Y él busca sobre todo esto, cuál es la clave, y en esa clave coge y le coloca lo que yo necesito. Y no hay ningún problema. ¿Sí es claro? Sí, señor. Bueno. Listo. Vamos a continuar entonces acá. Hay otra función muy importante que se llama el update. Entonces, ¿qué hace ese update? Añade los pares del diccionario D2 al diccionario D. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Yo coloco dos diccionarios. Compara dos diccionarios. ¿Listo? Y ya teniendo este diccionario 2, aquí, si son pares, los añade al diccionario D. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para mirar cuáles, teniendo dos diccionarios acá, 1 y 2, si aquí hay una pareja, entonces esta pareja, teniendo un diccionario 1 y un diccionario 2, esta pareja coge y la añade al final. Lo coloca acá. ¿Listo? Siempre y cuando sea pareja. Si no, no. Entonces, esto sirve para buscar iguales. Posiblemente si se dan modos, esto les puede servir en el ejercicio 1. Si se dan modos. Sino que tiene un truquito. ¿Listo? D.pop. Entonces este pop sirve bastante. ¿Por qué? Porque lo que hace es, ¿se acuerdan que hacía pop en listas? ¿Se acuerdan que él buscaba algo
y cuando lo encontraba, lo sacaba, pero eliminaba ese dato. Entonces acá hace algo parecido, miren. Devuelve el valor asociado a la clave, a esta clave que está acá, y lo elimina del diccionario. Si la clave no está, devuelve el valor alternativo. O sea, acá, si yo no encuentro esta clave, él automáticamente me devuelve esto. Vamos a hacer unos ejercicios al final. ¿Listo? Otro que dice de pop item, que lo que hace es devolver una tupla formada por la clave y el valor del último par añadido al diccionario de. Y lo elimina del diccionario. Ojo con esto. Porque recuerden que cuando es pop lo que hace es como saltar. ¿Listo? Saltar. Recuerden que cuando yo estoy trabajando con pop, siempre lo que va a hacer es lo que salta. Hagan de cuenta que están sofriendo o haciendo crispetas. El popcorn. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él salta, la crispeta salta de la sartén, automáticamente esa ya está fuera de el sartén. Entonces lo mismo ocurre acá. Cuando yo estoy trabajando con este pop, hace lo mismo. Si salta del diccionario, entonces automáticamente lo elimina. Bueno, pero entonces este ítem lo que hace es traerme el último valor añadido, el último par añadido. Importantísimo este del delete, que va a eliminar, borra los valores, perdón, el par clave valor del diccionario de. ¿Listo? Entonces eso va, lo busca y lo elimina, lo borra. De clear lo que hace es dejar en ceros el diccionario, lo elimina completamente, queda completamente vacío. ¿Listo? Bueno, ya teniendo esto, lo mismo. ¿Se acuerdan que con... bueno, hagamos unos ejercicios. Entonces, vamos a hacer el pop. Regresemos acá. Entonces, vamos a decirle que vamos a traer el pop. Y vamos a decirle que traiga la clave. Vamos a decirle de, que también se llama de acá, de pop. ¿Listo? Paréntesis. ¿Qué clave vamos a trabajar? Vamos a decirle que me traiga la clave edad. Y el alternativo de esto va a ser false. ¿Listo? Si quiero le coloco este false. Si no, miren, si yo no traigo este false, lo dejo así. Miren, funciona igual. Texto alternativo no necesariamente lo necesito. ¿Listo? Entonces, miren, él me trajo edad y me trajo aquí edad, el 37. ¿Listo? Pero si yo mando a imprimir, después de esto, mando a imprimir de, miren lo que ocurre. Si se dan cuenta que ya edad ya no existe, mírenlo. Miren, ahí estoy comparando las dos. Aquí la mandé a imprimir edad y después le hice el pop y volví a imprimir edad. Miren que ya no existe. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto porque ya esa información que estaba allí automáticamente se pierde. Ya no podemos volver a recuperarla. Entonces, ojo con la utilización de pop. Sirve bastante, es bastante chévere, pero no da cuenta de la información que usted sacó. Entonces usted puede perder información. Entonces, mucho cuidado. El update. Vamos a decirle el del. Vamos a decirle acá del de. Y le vamos a decir que ¿cuál clave?
Entonces vamos a decirle, no le coloquemos el pop. Vamos a colocarle, no, espérense un segundito, control Z. Esto lo voy a, mejor, para que ustedes tengan esto acá, le voy a dejar aquí. Y acá le voy a decir edad. Y nuevamente voy a mandar a imprimir. ¿Listo? Entonces miren cómo. Otra forma para quitar a edad sería haciéndole del, de y edad. También puede trabajar muy parecido a pop. Simplemente la diferencia de estos dos es que el pop, si ustedes lo colocan el pop, aquí yo puedo decirle que me lo guarde en una variable, porque él devuelve el valor. Mientras que acá el del, él solamente va y borra y punto. ¿Listo? Bueno. Hagamos el clear al final. Al final le vamos a decir clear. Clear. Ay, qué pena. D.clear. D.clear. O paréntesis, paréntesis. Entonces, si yo hago esto, miren lo que pasa. E imprimo print D. Mire que print D ya al final va a ser vacío. ¿Por qué? Porque él lo eliminó. ¿Listo? ¿Claros hasta allí? ¿Preguntas? Entonces, esto que estoy viendo acá es la copia de diccionarios. ¿Se acuerdan de la copia por referencia y por valor que hicimos de listas? Funcionan exactamente igual, igualitos. No, ustedes no pueden, si entendieron el ejercicio de lista, va a ser exactamente igual al ejercicio de diccionarios. ¿Por qué? Porque si yo le hago igual, aquí como está aquí, entonces, ¿qué es lo que hace? Yo tengo mi diccionario acá, este va a ser mi diccionario, el diccionario de, si yo le digo A es igual a esto, si yo le digo A es igual a B, entonces B apunta nuevamente acá. Si yo empiezo a trabajar con copia, entonces tendría que empezar a hacer esto que está aquí, con list, creando una copia del diccionario asociado de 2. ¿Listo? Porque si no, no les va a funcionar. ¿Es claro? Yo creo que no es necesario hacer un ejercicio de esto porque ya lo hicimos con listas y es bastante sencillo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio al respecto. Entonces vamos a decirle que escribir un programa que guarde en un diccionario los precios de las frutas de la tabla, pregunte al usuario por una fruta, un número de kilos y muestre por pantalla el precio de ese número de kilos de fruta. Si la fruta no está en el diccionario, debe mostrar un mensaje informando de ello. La lista va a ser fruta, mire, manzana, pera, naranja, precio, supongamos que sea este, ¿listo? Bueno, ahorita lo cambiamos, no hay problema. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tendría que hacer yo es crear esta lista, perdón, este diccionario. ¿Listo? De la forma fruta, dos puntos precio. ¿Listo? Una vez hecho esto, ya teniendo esa estructura de diccionario, ahora sí pregunto que digite una fruta, y lo que yo hago es que, que digite una fruta, que digite cuántos kilogramos necesita, y ya con esto, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Busco la fruta en mi diccionario,
con ese valor, vengo acá, con este valor, vengo acá y le digo que el valor total, val total, va a ser igual a el precio que trajimos, el valor, por los kilogramos. Y eso es lo que voy a sacar al final, este valor total de acá. ¿Sí es claro o no es claro el ejercicio? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. No veo que levanten la mano, entonces supongo que está ok. ¿Listo? Entonces, ya teniendo hecho eso, entonces ahora sí. ¿Cómo hago para borrar esto? ¿Cómo hago para borrar? Otra barra de tareas. Úpale. No me deja. Acá está. Entonces vamos a borrar esto. Entonces el análisis en primera instancia sería que vamos a hacer lo siguiente. Lo primero sería mis variables. Entonces las variables que necesito preguntarle al usuario serían la fruta. La segunda variable sería los kilogramos de peso que necesita. Mi variable de proceso va a ser igual la lista, perdón, el diccionario. Listo. Con toda su fruta valor. Listo. Y una vez hecho esto, entonces ahora sí la variable de salida sería igual a ¿qué? Al precio total. Precio venta, digamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Algo muy sencillo. Y es decirle, entonces, que lo primero que tiene que hacer sería un inicio. Entonces, acá en un proceso vamos a crear nuestra variable, digámosle que frutas. Frutas, que va a ser un diccionario con todas las cosas que necesito. Después de eso vamos a decirle digite fruta, digite kilogramos, y una vez hecho esto, entonces vamos a decirle que vaya a la posición, vamos a decirle precio, va a ser igual que vaya a la posición frutas con la clave fruta, ¿no? Con la fruta que llegó. Entonces, él va, me trae el precio, y cuando me trae el precio, entonces yo ya puedo decir que el precio total va a ser igual a precio por kilogramos. Por último, sacaría el mensaje diciendo el precio es dos puntos, y aquí precio total. Total. Y fin. ¿Sí es más o menos claro lo que hice? Sí, señor, faltaría ¿O la parte de tienen pronto de la alguna duda o condición inquietud? si la fruta que se ingresa no existe en el diccionario, ¿no? Haría falta esa parte. Ah, bueno, muy bien. Entonces aquí recuerden que yo también puedo decir, oye, ¿qué pasa si esta fruta no existe? Aquí hay varias cositas, ¿no? Yo lo voy a hacer súper sencillo,
Pero en esencia, ¿qué pasa si esta fruta no existe? Entonces tiene que haber, Imprime un mensaje. tiene que imprimir un mensaje. Entonces por aquí tiene que haber un if. Vamos a irlo mirando. Listo. Entonces primera diferencia. ¿Listo? Si la fruta no existe, entonces la fruta no existe y chao. ¿Qué más? Aquí hay varias cositas, ¿no? Que uno como programador ya tiene que empezar a mirar. Y es, ¿qué pasa? Si no le Señor. pone, profe, si no le pone frutas, hay que ponerle como la condición para que, pues para que pueda generar el mensaje que se necesita. Es decir, si pone no fruta sino plato. Sí. Puede ser, pero des en cuenta que si yo acá voy, lo busco y no existe, entonces cualquier cosa que no esté dentro de la lista, él automáticamente se va como si no fuese, no existiese la fruta. Y ya. Entonces esa parte creería yo que está trabajada allí. Pero allí hay una consideración adicional. Los kilos, profe, que lo digiten en letra y no en... Ah, bueno. Bueno. Sería un try catch para conversión de datos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? ¿Se imaginan si yo digito esto? Si yo digito esto. ¿Y si yo digito esto? ¿Qué les parece? Profe. Perdón. Uy, quedó en loop. Alguien que iba a hablar quedó en loop y no se escuchó nada. Sí, yo. No sé si... que me parece que yo alguna vez leí alguna función que Python podía convertir tanto mayúsculas como minúsculas y pues tomar un solo valor. No sé si se puede Sí, señor. aplicar. Muy bien. Entonces, acá yo lo voy a hacer sencillito y voy a utilizar una cosa para que me dé solamente para esto. ¿Listo? Para que él me coloque de esta manera, la función se llama title. ¿Listo? Si yo quiero que me coloque todo en minúsculas, la función se llama library. Y si yo quiero todo en mayúscula, eso se llama upper. Estas son unas funciones especiales que se tienen dentro de strings. ¿Listo, muchachos? Vamos a mirar esa parte. Pregunta, ¿eso lo podríamos utilizar para los próximos retos? ¿Si aplican? Claro que sí. Okay. Sí, es que precisamente estaba leyendo y de casualidad encontré eso. Señor. Gracias. Sí, Gracias. todos pueden utilizarlo, no hay ningún problema. ¿Listo? Miremos esto. Miremos la utilización de los tres que les dije. Rapidito. Digamos que A sea igual a, comillas, vamos a decir hola. ¿Listo? Y acá le vamos a decir print, le vamos a decir upper, paréntesis, perdón, a punto, bueno, ahorita yo les envío porque yo ya me adelanté y aquí tengo el ejercicio de frutas. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle control V. Coloquémosle aquí esta O en mayúsculas para que veamos la diferencia. ¿Listo? Power. Y acá. ¿Listo? Entonces miren cómo miren, con upper, él lo que hace es convierte todo a mayúsculas. Lower convierte todo a minúsculas. Y title convierte la primera en minúscula y el resto en mayúsculas. ¿Sí se dieron cuenta?
Sí, señor. Entonces aquí les envío más funciones para que se las vayan aprendiendo. ¿Listo? Ahora sí vamos a mirar el ejercicio. Estos 5 minuticos. Miren lo que yo hice acá. Le dije, frutas es igual a plátano, 2 puntos, 1350, manzana 800, pera 1100, naranja 750. ¿Listo? Creé el diccionario, ¿cierto? Miren, ahí está con sus respectivas cosas. Ahora bien, fruta es igual a input. ¿Qué fruta quieres? Punto title. Recuerden que el title lo que hace es que colocarlo con la primera en mayúscula. ¿Para qué? Para que se me vuelva exactamente igual a lo que está acá. ¿Cuál es el problema de esto? Que, por ejemplo, no falta quien no le coloque la tilde del plátano o que coloque manzana con S. Entonces ahí sí grave, porque eso sí no lo podría evaluar. KG va a ser igual a float, input, ¿cuántos kilos? Entonces captura los kilos. Y ahora sí le digo, si fruta, o sea, la fruta que está acá, en frutas, ¿se acuerdan el if que nos dijo el compañero? De que tiene que primero verificar que si la fruta está. Entonces ahí está. Imprima kilogramos, 10 kilos de la fruta que yo haya elegido valen frutas, su fruta por kilogramo. Y listo. Si no, lo siento, la fruta, tal cosa, no está disponible. ¿Listo? Entonces, vamos a correrlo. A ver cómo trabaja. ¿Qué fruta quieres? Digámosle manzana. Suponiendo que... ¿Cuántos kilos quiere? Digámosle que quiere 8 kilos. Entonces, 8 kilos de manzana valen 6,400 pesos. ¿Listo? Volvamos a correrlo. Supongamos que yo le coloco una fruta que no esté acá. Suponga, a ver, plátano, manzana, pera y naranja. Supongamos que mandarina. Mandarina. Entonces, si yo le doy clic allí, él me sigue pidiendo los kilos, pero cuando él va a hacer esto, dice, lo siento, la fruta mandarina no está disponible. ¿Listo? Entonces, miren que aquí estoy buscando cosas para saber si eso existe o no existe. Y de esa manera yo ya puedo empezar a trabajar sobre la lógica de mis diccionarios. ¿Sí es claro? Voy a enviarles. Ahí obviamente también haría falta el try para saber si los kilogramos sí los digitan en números, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Duda, pregunta? Los noto hoy muy... No, profe, que la próxima clase podríamos hacerlo con todo lo otro, ¿no? ¿Con cuáles otros? Pues con todo lo otro ejemplo, que tengan errores y que podamos establecer esas, pues que no pase. Bueno, hagámosle. Errores. Que yo escribo aquí cualquier cosa. Errores. Miren, allí ya no pasó. ¿Listo? Si quieren la próxima clase les traigo otro ejercicio de esto, de diccionarios. ¿Les parece? Y arrancamos con ese ejercicio. ¿Les parece bien? Listo, profe. Sí, señor. Sí, profe. Estaría bien.
Listo. Bueno, señores, entonces, no siendo más, Profe, señora, se podría manejar como por ejemplo una lista, o sea, no que la persona digite, sino que ya esté predefinida la lista y simplemente seleccione. sí se podría, pero el problema de eso es que pues perdería la lógica el diccionario, ¿no? Ah, ok. Porque la lógica del diccionario es que yo pueda hacer esto, yo pueda ir y colocarle esto para que él me vaya y me traiga esto. Si yo le coloco que uno es plátano, 2 es manzana, 3 es pera, 4 naranja, y después con esto va y busca esto, pues también se podría manejar, pero pues perdería en cierta medida la, la lógica de un diccionario, ¿no? Porque entonces ya necesitaría hacer otro salto y tener acá otro diccionario con esto, para saber que uno le corresponde a cada cosa de acá. ¿Listo? Pero sí, puede hacer como un buen ejercicio. Bueno, Listo, sí, Profe, una señor. pregunta. Digamos, ¿hay situaciones que solo se deben solucionar con diccionario o siempre uno va a encontrar, digamos, que lo puede solucionar con diccionario, listas mira, o una qué de las más? cosas que les he dejado, creo que claro, acá en lo que llevamos del curso es que cada programador desarrolla algo como usted quiere. Entonces acá me atrevería a decir que el diccionario solamente es una forma de desarrollar algunos ejercicios. Es alguna forma. Pero esa forma puede cambiar 20.000 veces, tantos como programadores haya. Entonces, son herramientas que les dan en este caso Python, para que ustedes puedan utilizarlo de alguna manera. Si ustedes consideran que les sirve, lo utilizan. Si no, ustedes pueden buscar otra solución por otro lado. La ventaja de esto es que si ustedes se dan cuenta acá, miren que si yo, ¿cómo lo hubiese hecho esto si no hubiese sido con una lista? Perdón, con un diccionario. ¿Cómo lo haría? Pues sencillo. Yo tendría que preguntarle nuevamente la fruta y preguntarle los kilos, ¿cierto? Y de alguna manera ir montando, ya sea en variables internas, en listas, en lo que sea, ir montando esto que estamos viendo acá. Y después tendría que ir, cosa por cosa, ir haciendo. Por ejemplo, si yo lo hubiese montado esto, que está aquí, en una lista, de esta manera, en una lista doble, donde sea plátano, acá, plátano y el valor, manzana y el valor, pera y el valor, naranja y el valor. Entonces, ¿qué tendría que ir haciendo? Ir recorriendo esta lista, ir preguntando por esto, si es lo que el usuario pidió. Si no, vaya al siguiente, vaya al siguiente, vaya al siguiente, hasta que lo encuentre. Y de esa manera, ¿qué ocurre? Que yo tendría que hacer todo el ciclo y cuando lo encuentre, vaya, tráigame esto y ahora sí venga y mire esto. Eso, uno. Dos, como yo hice el if, ¿Qué? para decirle que la fruta esté en frutas, entonces, ¿qué pasaría? Que yo tendría, el primer ciclo que tendría que hacer es ir y buscar. Oiga, esto está aquí, si la fruta que me están pidiendo está aquí o no me está aquí. Entonces, des en cuenta que se hace mucho más largo el proceso. Bueno, ¿sí se dan cuenta o no? Sí, señor. Entonces, claro, uno puede hacerlo de otras maneras, pero puede ser un poco más largo. Mientras que con este tipo de herramientas se hace mucho más fácil, mucho más rápido. Mire cuántas líneas de código yo hice en esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de código. E hizo todo. Mientras que acá con el otro proceso hubiese tenido que hacer muchas más líneas de código. Bueno, vayan ingresando por favor asistencia. Si no se me les cierra y después es un lío.
Y eso ya no se cerró. Ya se cerró. ¿Ya se cerró? Entonces Acabo de déjenme, ya les... ingresar y no me dejan poner la asistencia. Sí, señora, acá, eso se cierra a las 8 en punto. Sí. Me emocioné con esta vaina y ¿qué es? Me toca abrirles ahorita unos 10 minuticos más. Entonces, por favor, vayan, apenas terminen de registrar la asistencia, por favor, vayan, ¿qué es? Pueden ir saliendo si quieren. ¿Listo? Profe, un favor para cuando tenga un momento, su merced Cuénteme. puede subir a la plataforma la diapositiva de la clase 12. Recuerden que las diapositivas, la clase 12, como hubo repaso, no hubo diapositivas. ¿Se acuerdan? Porque yo hice repaso. Ah, sí, señor, tiene razón, qué pena con usted. Entonces es por eso que no hay diapositivas ese día, porque como hicimos repaso de todo, entonces no subí las diapositivas. Mejor dicho, no hubo diapositivas ese día. Hay clase grabada, pero no hay diapositivas. ¿Listo? Entonces la de hoy. El 26, vamos a decirle que les voy a dar 10 minuticos más. ¿Qué pasó? 10 minutos más. Guardar cambios. Y listo, ya pueden darle refrescar a su pantalla, ya les puede dejar registrar su asistencia si son tan amables. Bueno, señores. Profesor, hasta luego, muchas ¿Alguna gracias. duda, inquietud, pregunta? De pronto una última ahí, profe, con la función update que usted dice que lo que hace es agregar a un diccionario datos de otro diccionario. Como una pareja de datos no puede repetirse en un diccionario, dado caso que en D2 haya una pareja que ya existe en D1, ¿qué pasa? ¿No funciona el update o simplemente omite ese dato, esa pareja? A ver, de nuevo, dime ¿cómo es? Voy a hacer un Es con la, update. sí, de un Ajá. diccionario a otro, ¿verdad? Entonces, es decir, el update Sí. que quiero hacer contiene una pareja de datos que ya está dentro del diccionario que quiero actualizar. Ahí Ajá. trabaja el update y agrega todas las otras parejas. Ojo con esto. ¿O no Cuando trabaja? yo hago el update, recuerden que él lo que va es a mirar el valor de la clave. ¿Me explico? Ah, pensé que agregaba los datos. Entonces, tengo una clave 1 que tiene un valor 5. Si yo voy y busco esta clave y le hago un update, el update va a ser sobre este 5, no sobre la clave. ¿Listo? Ujú. Entonces, yo voy, él va, busca, dice, la clave 1 y dice que la coloque en un 20. Entonces él coge, borra este 5 y coloca 20. Pero la clave nunca la toca. Porque recuerden, él nunca toca claves. Él puede modificar esto, pero no puede modificar esto. Porque es un diccionario. Es como si fuese Wikipedia, que usted puede consultar qué es papá, pero usted se inventó una mejor definición de papá, entonces usted va, no elimina la palabra papá, sino que usted va acá y modifica esto, la definición, más no modifica la clave. ¿Listo? Pero se puede redireccionar. ¿Cómo así? Sí, sí, profe, le comprendo. De pronto la otra clase para que no se nos vaya ahorita más tiempo porque creo que su merced de pronto está confundido. Es la función update, que dice que añade los pares del diccionario D2 al diccionario D. Ya. Sí, no, si las claves existen, él Omite esa y añade las demás. las ingresa como un nuevo, como una nueva entrada. Si quieren, yo les hago un ejercicio para la próxima entonces. ¿Listo? Vale, listo, profe. Sí, señor, muchas Arrancamos con gracias. ese Muy ejercicio amable. de update. Bueno, señor, Listo. feliz noche, que esté muy bien. Gracias. Bueno, feliz noche, que estén muy bien. No.
Hasta luego. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Hasta luego.